Hola, bienvenidos una vez más a un video de Más Marketing. En el día de hoy traigo un tema porque en días pasados estaba hablando con una clienta que es una amiga, una persona que quiero mucho, y me decía, Paola, uno se puede volver adicto a la tristeza. Entonces, y esta persona ya tiene todo un contexto de información sobre decisiones, pensamientos, entonces vamos a ponernos eh, en presente para poder entender este tema de adicción a la tristeza o a cualquier otra emoción que podemos llegar a tener, inclusive cigarrillos, alcohol y demás, ¿cierto? Entonces empecemos por entender que hay hábitos, ¿cierto? Hábitos y esos hábitos pueden arrancar, por ejemplo, con un pensamiento, ¿cierto? Entonces yo todas las mañanas me levanto y pienso por ejemplo, no, y es que esta enfermedad o es que el dinero, y todas las mañanas ya se me vuelve costumbre levantarme y lo primero que voy a pensar es, ay, no, yo otra vez tener que pensar. Entonces, eso día tras día el hábito se va volviendo costumbre y costumbre se va generando unas emociones y bueno, entonces cuando hablamos de ese tema, la gente dice, bueno, pero si yo ya soy consciente que debo cambiar los pensamientos, entonces no, los pensamientos no se cambian, no es que uno pase de estar negativo y de sentir emociones negativas a decir, no, yo vamos a cambiarlo por pensamientos positivos, porque eso es seguir en la misma, o sea, en la misma línea, eso es decir, estoy en mi subconsciente, estoy dándole exactamente lo mismo, estoy dándole al tema exactamente la misma forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando sienten un pensamiento que cargado de una emoción negativa, pues simplemente lo dejan pasar. Es como, vuelvo y hago la comparación como si fuera el agua del río. ¿Sí? Entonces uno simplemente ve que viene un pensamiento que ya estoy acostumbrada, yo decido que siga y que pase y simplemente hago otra actividad, me distraigo, cambio de pensamiento, pienso en unas cosas que me hacían falta de manera distinta, o sea, no me engancho con ese pensamiento de tristeza porque cuando ya me engancho, entonces voy a generar toda una película a través de ese pensamiento y obviamente me va a generar una emoción y esa emoción va a cargarse de tristeza y entonces ahí ya volvemos lo pasamos a hacer, digamos, una depresión. Entonces, ¿qué es otra cosa? Hay dos componentes. Este es el hábito del pensamiento, pero también tenemos una reacción en el cuerpo. El cuerpo tiene unas sustancias químicas, ¿cierto? Cuando estamos eufóricos, cuando estamos alegres, porque cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, de la misma manera, todos son reacciones químicas en nuestro cuerpo. Entonces, si yo a mi cuerpo hoy le estoy diciendo, estoy triste y mi cuerpo está generando una emoción y unas sustancias, mañana que vuelvo a pensar en la misma situación, el cuerpo se va acostumbrando a esas sustancias, ¿cierto? Y entonces el día de mañana yo me levanto y digo, bueno, hoy voy a hacer una historia diferente. Entonces mi cuerpo me va a decir, oiga, pero ¿qué? Usted todas las mañanas se está levantando y me está diciendo este mismo pensamiento, ¿cierto? Y me falta la reacción química. Entonces mi cuerpo automáticamente está generando esas reacciones. Esas son dos cosas distintas que también se pueden trabajar desde el consciente, ¿cierto? Entonces yo ya sé que esto es algo que mi cuerpo me está pidiendo porque yo he acostumbrado a pensar de esta manera, entonces lo que hago es decir, bueno, vamos a reemplazar desde el consciente, entonces reemplazo esa sustancia, por ejemplo, puede ser por una aromática, o sea, ya cada quien, o por hacer ejercicio, vamos a generar el hábito distinto, pero a cambiarle la reacción química a mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, esto es importante que lo entendamos porque la gente dice, pero bueno, ¿y qué hago con la ansiedad que me genera, ¿cierto? La ansiedad también es un tema que desde el consciente, por eso es tan importante darnos cuenta desde que es algo consciente, desde que es algo generado por mi hábito y que desde el consciente yo también puedo cambiar eso. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a comer y dice yo estoy acostumbrada y todo el tiempo está pensando en que quiero comer, pero si en un momento su mente se ocupa para hacer algo, ¿cierto? En ese momento no está pensando en comida y simplemente no come. Entonces es reemplazar el hábito, reemplazarlo para que tu cuerpo también empiece a desacostumbrarse de esa reacción que estamos generando. Ahora bien, eh, esto es para entender un poquito qué pasa con mi cuerpo, pero entonces vamos a ver también por qué se genera digamos que esa adicción o por qué se genera esa emoción de tristeza,
que volvemos al tema, esto puede ser llevado a cualquier otra situación emocional. Entonces, todo esto radica sobre un vacío, ¿cierto? Un vacío que normalmente nosotros lo relacionamos con una situación que nos ha pasado en el pasado, de niños, puede ser que está relacionado con el papá, con la mamá, de pronto con una violación, bueno, una situación de niño, ¿cierto? Entonces eso genera un vacío y entonces nuestro cuerpo, como no ha podido entender, no ha asimilado qué fue la situación, en mi cuerpo necesita llenar ese vacío, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo no, eso es una reacción, es como si el cuerpo, un mecanismo de defensa, ¿cierto? Como que decir, bueno, yo tengo un montón de emociones acá porque nunca las pude entender, entonces ¿yo qué hago con esto? Entonces, no, pero yo necesito satisfacer esto para que no siga sintiéndome eh, mal por cualquier situación, o sea, por lo que haya pasado. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a comer o empiezo a generar... a fumar o a tomar alcohol, para buscar la forma de calmar todos estos pensamientos y de llenar ese vacío, inclusive con las compras también. Entonces la gente se calma, se siente satisfecha y ya baja la ansiedad, ¿cierto? Entonces veamos que esto radica en el vacío, ¿cierto? Pero el vacío está en el pasado. Y en el pasado es algo, pasó, o sea, digamos que bueno, entonces, antes de entrar ahí, entonces, si yo le doy a mi cuerpo esta sustancia, ¿cierto? Él se va sintiendo pues se satisface. Y ahí es cuando empezamos a generar una adicción. ¿Por qué? Porque entonces yo le doy a por ejemplo, me fumo un cigarrillo y se calma, pero el siguiente día ya no será un cigarrillo, ya necesito dos porque mi cuerpo se va volviendo como inmune, como el antibiótico, ¿cierto? Entonces uno dice, no, esto ya no le sirve, entonces démosle una dosis más fuerte. Entonces necesito una dosis más fuerte, ¿para qué? Para llegar a sentir el mismo nivel de satisfacción que tenía de hace 3 días. Entonces, así sucesivamente, si yo estoy acostumbrada a generar hace varios días estoy acostumbrada a generar una emoción de tristeza, entonces al principio ya lloré y me calmé. Entonces, bueno, ya, y puedo pensar en otra cosa. Pero entonces el siguiente día, no, pero es que yo necesito sentirme más mal, entonces vuelvo y lloro y vuelvo y me engancho y es más fuerte. Vuelvo y me engancho y es más fuerte, ¿cierto? Entonces, imagínense esta situación siempre, siempre. Entonces, lo que queremos ahí es entender que mi cuerpo lo que está haciendo es teniendo una reacción a esta situación que yo ya no es suficiente con un poquito, porque ya eso no me satisface, ya no me genera el nivel de calma que me generaba o de alegría o lo que fuera al principio. Bien, entonces volvamos al tema que esto radica en el pasado. Entonces, como radica en el pasado, tenemos que entender que eh, lo que pasó primero, ¿cierto? De alguna manera, eh, pues no, ya está en el pasado, yo eso no lo puedo cambiar, ¿cierto? Eso es número uno, que está en el pasado y no se puede cambiar. Número dos, que cuando sea la situación que haya sido, una discusión con mi papá, la muerte de alguien, volvemos una violación, cualquier situación que haya pasado, yo tuve una reacción en ese momento porque era la información que tenía. Es decir, yo pude haber discutido con mi mamá, yo pude haber reaccionado de una forma agresiva porque mi papá falleció, bueno, X o Y situación que se haya presentado, pero eso era lo único, eso fue la primera forma de reacción que yo respondí porque no tenía más información. O sea, que cómo me voy a juzgar por algo que ni siquiera sabía cómo tenía que responder, porque esa era la información que yo tenía. Entonces, lo primero es entender que la situación como pasó, así tenía que pasar. Y que no la podemos modificar, pero tampoco me puedo sentirme culpable por lo que haya pasado, porque simplemente por la edad, por el conocimiento, por la situación, fue la forma en que reaccioné. Entonces, ahí yo me perdono y me libero de eso y digo, bueno, sí, eso ya pasó, es una situación que pasó, yo reaccioné de esa manera. Y número tres, no lo voy a traer al presente, ¿cierto? O sea, no lo que en el presente, lo que voy a hacer en el presente es decir, ya no es un vacío, porque simplemente quedó en el pasado y ese momento o esa actividad o eso que me generó tristeza en el pasado, en este momento ya no existe. O sea,
cuando hay vacío de algo es porque yo estoy generando un espacio que falta llenar, pero si yo en este momento digo, no, no hay nada, pues entonces no hay nada que llenar, ¿cierto? Entonces si yo no lo sigo arrastrando hasta el presente, pues entonces y lo dejo allá, pues no hay nada que llenar ahora. Entonces la invitación es a que entendamos de alguna manera que todo esto, los temas de adicciones y un montón de elementos que se vienen relacionando con depresiones, todas radican por algo que pasó y que generaron un vacío, ¿cierto? Entonces mi invitación es a que nos demos cuenta que eso quedó atrás y que yo puedo tomar la decisión, ¿cierto? Desde el consciente, decir, bueno, entonces yo tengo un presente, entonces yo quiero tomar las decisiones en este presente y quiero cambiarlas. ¿Y cambiar en qué sentido? En actitud, en pensamientos, en energía, en vivir el presente y no quedarme enganchada con eso que ya pasó. Y así sucesivamente, o sea, viva el presente, quédese en este momento, disfrute. Y si de pronto vienen esos pensamientos, esas emociones, esas ansiedades, recuerden que es parte de lo que yo me he acostumbrado a hacer, es decir, de esos hábitos. Entonces, lo que debo hacer es desaprender, es cambiarle el código, ¿cierto? A esa reacción. Entonces, tengo que buscar una actividad diferente. Espero les sirva. Un beso gigante y nos estamos hablando para la próxima.